Es un día muy alegre, un día muy especial. Recordamos la última semana del ministerio de nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en esta tierra. Y vamos a buscar en nuestras Biblias, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 21. San Mateo, capítulo 21. Dice la palabra del Señor: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor lo necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la gente que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret. Amén. Vamos a orar. Amado Jesús, en esta hora, Señor, te damos las gracias por permitirnos este momento de estar, Señor, aquí reunidos para honrar y glorificar tu nombre. Y, Señor, te damos gracias porque en tu palabra leemos, Señor, los hechos que tú realizaste, Señor, en propiciación de nuestros pecados, Señor. Te damos las gracias porque llegaste a este mundo con un propósito, Señor, y se cumplió hasta en el último, Señor, punto que tú planeaste para nuestra salvación. Gracias, amado Dios, y en esta noche te ruego, Señor, que tu palabra llegue a los corazones de todos los aquí presentes y de todos aquellos, Señor, que están en contacto con nosotros a través de esta plataforma, Señor. Bendícelos y que tu palabra cumpla su propósito, como tú dices, Señor, que tu palabra no volverá a ti vacía, sino que hará la obra por la cual tú la enviaste. Gracias, amado Hijo de Dios, en el nombre de tu Jesucristo. Amén. En esta tarde, hermanos, estamos recordando la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén. También lo conocemos como un domingo de palmas o domingo de ramos. Podemos ver de que Jesucristo, el día anterior al domingo, se lo pasó en la casa de Lázaro con María y Marta, donde ahí fue ungido los pies lo recordamos, ¿verdad? Entonces, después de este día, dice que para que se cumpliesen las escrituras, para que el Señor Jesucristo, sabiendo de que ya su día había llegado, de que su hora estaba llegando, entonces Él se levantó y se dirigió a Jerusalén. Pero nos dice que llegando está cerca de Betfagé, ¿verdad? Cerca de Betania y Betfagé, y dice que está enfrente del monte de los olivos. Llegó allí y tomó posiblemente un descanso nuestro Señor Jesucristo, y tenía que preparar todo para que entrara a Jerusalén.
Dice la palabra del Señor, dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, envió a 2 de sus discípulos. Y dice, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ellas, desatadla y traédmelos. El Señor Jesús estaba realizando como una ceremonia para su entrada, para que de esta manera se cumpliesen las escrituras. Y también estaba para demostrar y manifestarse abiertamente y deliberadamente que Él era el Mesías. La gente tenía que ver que algo que le demostrara el Señor Jesucristo estaba cumpliendo las profecías, y dice que envió a 2 de sus discípulos a tomar este animal. Vemos que Jesús no venía como un rey terrenal, como un rey de guerra, trayendo un caballo de guerra, sino que Él estaba enviando a tomar, dice que un pollino, hijo de un animal de asna, demostrando así su humildad, demostrando así también el sacerdocio. Dice, y si alguien os dijere algo, decidle, el Señor lo necesita y luego os enviará. Entonces vemos que el Señor Jesucristo estaba enviando, aquí estaba diciendo unas palabras sobrenaturales. Jesucristo estaba enviando a tomar el animal. Ahora, hay 3 cosas que podíamos nosotros pensar de que pues previamente es de un discípulo, ¿verdad? Que había hecho un trato Jesús con él para prestarle el animal. O también posiblemente que no era un hombre que no era, vamos a llamarle cristiano, porque al decir Señor, Señor significa Jehová. Señor es una palabra grande que un inconverso no lo tomaría mucho en cuenta. Entonces Jesucristo dice, y dígale, el Señor lo necesita. Pero también podemos ver de que aquí el Señor está manifestando su omnisciencia. Jesucristo estaba viendo y sabía exactamente dónde estaba el animal, dónde estaba el pollino. Y Jesucristo estaba viendo exactamente al dueño de este animal. Y Jesucristo estaba sabiendo exactamente lo que respondería esta persona. Y le dice a los discípulos, decidle, el Señor lo necesita y después lo enviará otra vez. Estaba manifestando su personalidad profética, su personalidad mesiánica, de que Él era el Mesías. Estaba demostrando su omnisciencia. Estaba manifestando delante de todos la omnisciencia. Así cuando sus discípulos escucharan y vieran cómo se desarrollaba toda esta situación, ellos se darían cuenta de que Jesucristo es el Mesías. Entonces dice que los envió y los trajo. Y también nos damos cuenta cómo los discípulos honraron a Jesucristo. No lo estaban haciendo rey, sino que Él ya es rey. Era rey, es rey y seguirá siendo rey. Pero tenía que pasar por este proceso para cumplir las escrituras. Tenía que pasar por esta, vamos a decir, como una ceremonia de manifestarse abiertamente. Ya no estaba en secreto, sino que estaba demostrando que Él era el Mesías, de que Él
era el rey. Y la gente dice que los discípulos lo honraron de esta manera. Tomaron sus mantos y lo pusieron encima del pollino. Y Jesucristo se montó sobre él y venían caminando desde cerca de Betfagé hasta Jerusalén. Posiblemente unos 2-3 kilómetros de distancia. El Señor Jesucristo venía y la gente lo aclamaba. La gente de los poblados cercanos y alrededores salían y se unían a esta gran comitiva donde estaban clamando y aclamando al Señor Jesucristo. Y dicen también que ponían sus mantos en el camino como si fuera una alfombra, ¿verdad? Y cortaban ramas, palmeras y lo ponían. Y gritaban: Hosana, el rey. Hosana, sálvanos, sálvanos. El pueblo estaba afligido y oprimido por el pueblo romano. Y el pueblo quería ser liberado. El pueblo pensaba que Jesucristo iba a levantarse como un caudillo libertador terrenal para liberarlos de la opresión del pueblo romano. Pero Jesucristo tenía una misión mucho más importante. Él venía para liberarlos a ellos y a nosotros de algo que nos oprime y nos oprimía, que es el pecado, la muerte eterna. Jesucristo venía con ese propósito. Sus días se estaban cumpliendo y Él estaba camino a Jerusalén. Y entonces nos dice de que la gente estaba siguiéndolo, la gente estaba emocionada, la gente estaba con una alegría desbordada. Pero hay algo importante, hermanos, de que nos dice y dice que todo esto estaba pasando para que se cumpliesen las escrituras por el profeta cuando dijo: decide la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Zacarías 9:9. Entonces, hermanos, vemos de que el Señor Jesucristo envía a sus discípulos. Parecía una tarea muy sencilla, pero el Señor Jesucristo los envió entre dos discípulos. Y el Señor Jesús también sabe y conoce de que nosotros necesitamos un apoyo. Cuando nos envía a hacer una tarea, cuando nos envía a realizar una misión o una comisión, el Señor siempre nos envía en grupo, por lo menos entre dos, porque es mucho más fácil llevar y realizar una misión estando apoyado con otro hermano. Entonces, la tarea de llevar el evangelio es nuestra tarea. Es una tarea que tenemos que realizar con el apoyo de algún otro hermano, de alguna otra hermana. Pero el Señor Jesucristo dice: y la multitud, dice que era muy numerosa, tendía sus mantos. Y dice: cuando entró a Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y dice la palabra del Señor: qué triste que Jesucristo un día lloró cuando vio a Jerusalén. Y digo: Jerusalén, Jerusalén, ¿verdad? Lloró porque Jerusalén estaba muy lejos de la realidad, estaba muy lejos de seguir a Dios, estaba muy lejos de caminar en el camino que el Señor quería. Jerusalén andaba perdida. Entonces, aquí vemos cómo la gente venía. Pero cuando entra a Jerusalén, esto nos hace entender de que Jerusalén no había salido a recibir, no había hecho preparativos para recibir.
La gente, escuchando de que Jesús se iba a Jerusalén, salía de los poblados, se unía a esta gran comitiva. Pero Jerusalén estaba totalmente, no sabía qué estaba pasando. Jerusalén estaba perdida. Jerusalén no sabía. Y por eso dice que al entrar a Jerusalén dice, ¿quién es este? Dice que Jerusalén se sorprende, se turba y se asombra y dice, ¿quién es este? No le conocían. Y Jesús venía por su pueblo. Jesús venía por su nación. Sin embargo, estaban todos fuera de sintonía. Y dice entonces, cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? A veces hay gente que no le conoce. A veces hay gente que aún cuando puede ser que dentro de la multitud de igual manera, porque sabemos que después de unos días, esa misma multitud que lo aclamaba, que le decía Hosana, que le estaba celebrando, que le estaba honrando, también ellos decían, crucifícale, crucifícale. Muchos tenían solamente una religiosidad, muchos tenían solamente ese momento porque pensaron de que los iban a liberar del yugo romano. Pero mucha gente en la actualidad dice conocer a Jesús, pero en realidad no saben quién es. Pueden decir, ¿quién es este? Si Jesús viniera en este momento, dice que la fe de cada uno de nosotros sería el que nos haga entender de que este es el verdadero Jesús que está viniendo. Pero cuánta gente no estaría sorprendida y turbada con los acontecimientos que podrían suceder en el regreso de nuestro Señor Jesucristo y diría, ¿quién es este? Tenemos que ponernos realmente en contacto, en comunión en sintonía con Él, con el Espíritu Santo, para que podamos entender y reconocer lo que Jesucristo hizo por nosotros y hace cada día por nosotros. Dice el Señor Jesucristo, de esta manera comenzó la última semana de su vida aquí en esta tierra, entrando en Jerusalén, demostrando abiertamente que Él es el Mesías, que Él es el Rey de Reyes, que Él es el Señor de Señores, y venía con un propósito muy importante, el de morir en la cruz. Y Él dijo un día, mi hora se acerca, ¿acaso voy a decir que me libren de ese momento? Y dijo, no, porque ese es el propósito por el cual he venido. Como humano que era, se sentía pues entristecido, agobiado por el momento que él esperaba. Pero ese era el propósito. El Señor Jesús no le detuvo nada, no tenía un transporte. Seguramente aquellos reyes tenían un gran carruaje para transportarse de un lugar para otro, pero aquí nos dice de que él venía a pie, el único transporte que al nacer nuestro Dios le dio. Venía caminando desde Betania a Betfagé y de allí hasta Jerusalén. Ya se montó en el asna, ¿verdad? Pero para hacer su entrada a Jerusalén. Pero él no le detuvo nada, sino que venció ese obstáculo. No tenía un animal, mas sin embargo él envió a alguien para tomar este animal. Y de esta manera demostró también que Él es dueño de todo, que es dueño de las personas, de los humanos, que es dueño de los animales,
que es el Señor de todo, y Él está en sus manos todo. Pero Él se hizo humilde por nosotros. Él entregó su propia vida por nosotros. Y en ese día, que ese regocijo que demostró el pueblo al aclamarle Hosana, sea un regocijo en nuestros corazones. Que esa entrada triunfal que Jesucristo hizo en Jerusalén sea una entrada triunfal en la vida de cada uno de nosotros. Aquellos que le hemos recibido, sabemos que ha entrado Jesucristo en nuestra vida triunfante y nos hace triunfantes también y vencedores cada día. Y aquellos que aún no han recibido a Cristo en sus corazones, que en ese día, un día muy especial, un día en el que recordamos estos acontecimientos importantes, grandes en la vida de la humanidad, podamos abrir nuestros corazones y que Jesucristo entre de una manera triunfante en la vida de cada uno de aquellos que sientan el deseo y la necesidad de encontrarse personalmente con Cristo Jesús, de hacer este encuentro, de realmente decirle de todo corazón: Hosana, sálvanos, sálvanos del pecado, sálvanos de la muerte eterna, sálvanos de todas las tentaciones que cada día enfrentamos. Que el Señor nos bendiga a través de este pequeño mensaje